Muy buen día, me presento, yo soy Andrés Alfredo Pérez, actualmente estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la UACJ. Soy de la clase de método de elemento finito y con el doctor Delfino Cornejo. En esta ocasión, usando el software de Abacus CAE, vamos a resolver y analizar la siguiente viga en 3D. Una viga de perfil I que pues vamos a tener aquí los siguientes datos que nos proporciona el problema. Muy bien, vamos a comenzar por el perfil. Es un ancho de 0.2 metros. Esto ya nos indica que vamos a estar trabajando con un sistema internacional de metros, newtons y pascales. El ancho es de 0.2 metros. El peralte o el alto del perfil es de 0.3 metros y el espesor del alma en cada sección va a ser de 0.05 metros. Aquí lo tenemos. Y vamos a realizar este perfil en Abacus. Vamos a dirigirnos. Aquí tenemos abierto nuestro programa. El primer módulo, Part. Vamos a ir a crear parte. Nombre, parte 1. Es un modelo 3D, deformable, sólido y va a ser por tipo extrusión. El tamaño aproximado lo vamos a colocar de 1. Una vez teniendo nuestra hoja, vamos a hacer un pequeño truco para no tener que seleccionar todos los puntos o todas las vértices del perfil. Vamos únicamente a colocar las orillas de este para poder dibujar entre cuadrados y hacerlo de una forma más rápida. Siendo el primer punto siendo nuestro punto 0. Nuestro punto 2 siendo el inicio del espesor del alma. La otra orilla, que va a ser el ancho del perfil. Y pues donde termina cada uno. ¿Sí? Aquí lo tenemos aquí abajo, las coordenadas. En un momento vamos a ver cómo se irá realizando. Primero va a ser 0,0. 0,0. Segundo punto, 0.075.05, que vendría siendo este de aquí. ¿Cómo se calculó? Como vemos, si partimos el perfil a la mitad, pues la mitad de 0.2 es 0.1 y la mitad de 0.05 sería 0.025. Entonces a 0.1 le restamos 0.025 y nos da como resultado 0.075. La misma fórmula para sacar aquí los puntos donde no tenemos un dato directo, pues al alto de 0.3 le vamos a restar 0.05, que va a ser 0.25. ¿Sí? Pero vámonos por orden. Ya tenemos el primer punto que es 0,0. Segundo punto va a ser 0.075.05. 0.05. Ahí lo tenemos. Nuestro otro punto va a ser 0.2. 0.05. Que es este de aquí. Nuestro cuarto punto, 125.25. 25. Luego tenemos el punto de esta esquina, que es 0,25. 0.25 y nuestra orilla o el otro extremo que es 0.2, 0.3. Para esto, en lugar de usar la opción más sencilla que es crear líneas, vamos a usar esta opción de crear líneas mediante rectángulo. Seleccionamos el primer punto y el del otro extremo. Lo hacemos del mismo modo en cada uno de los puntos que hemos hecho y como vemos ya tiene la forma del perfil I. Podemos corroborar que son realmente las medidas con esta opción que es añadir dimensión. Vemos que el ancho efectivamente es 0.2, que el espesor es de 0.05,
Aquí también lo podemos ver. Ahí está, 0.05. El alto es de 0.3. Sí, entonces ahí está corroborado de que realmente son las dimensiones que necesitamos. Pero necesitamos quitar o borrar esta extrusión o esta intersección que está. Vámonos a esta opción que dice Auto Trim. Y únicamente seleccionamos las líneas que están intersectando la I. Muy bien, ahí lo tenemos. Zone. ¿Cuánto se va a extruir? Bueno, aquí lo tenemos, que va a ser un total de 1.5 metros el ancho de nuestra viga. 1.5. Y aquí lo tenemos. Esto es todo por el módulo Part. Vamos a propiedades. Las propiedades nos indican que va a ser de 200 gigapascales y coeficiente de Poisson de 0.3. Entonces vámonos a la primera opción. Crear material. Mechanical Elasticity Elastic. Módulo de Young 200C a la 9. Coeficiente de Poisson 0.3. Vamos a crear una sección. Sólido homogéneo con nuestro material 1. Ahora vamos a seleccionar la viga y con la tercera opción asignar sección. Le damos que sí, sección 1 y ahí lo tenemos. Vamos a Assembly. Lo hacemos con la primera opción. Por default no modificamos absolutamente nada. De mismo modo en Step. Crear Step. Estático general. Y así como viene. Vamos a brincarnos Interaction y vamos a brincarnos Load. Vámonos directamente a Mesh. ¿Por qué nos vamos a ir directamente a Mesh? Porque necesitamos ubicar dónde vamos a colocar nuestras cargas. Como vemos, tenemos dos tipos de cargas. Una está a un ángulo de 50 grados y es de 90 kilonewtons. Y la otra carga se aplica de forma triangular de 0 a 140 kilopascales. Quiere decir que es una presión que va a abarcar toda la cara. La primera fuerza es una carga puntual y la segunda fuerza es una carga por presión. Necesitamos ubicar y delimitar las cargas. Por eso vamos a ir a la parte de Mesh. Primeramente vamos a limitar de 1 metro, que va a ser la parte de presión. Entonces aquí en Mesh vamos a Part y vamos a crear en Tool, Data, Plano, por método Offset from Principal Plane. Va a ser por X y Y de 1. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ir a Tools, Partition, Face. La tercera opción, Use Datum Plane. Aquí vamos a seleccionar la cara. Zone. Y nos dice que seleccionemos el Datum Plane, que es este de aquí que acabamos de crear. Crear partición. Y ahí lo tenemos. Ahora, por métodos prácticos, vamos a hacer lo mismo, pero de este lado en la I, para hacer una mejor partición y medición de las cargas. Vamos a ir a Tools, Partition, Sketch. Seleccionamos la I, el perfil, Done y seleccionamos un vértice. Aquí lo tenemos con la segunda opción de Create Lines. Vamos a hacer la partición de los dos lados para que sea únicamente de esta cara. Damos a Done y aquí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a crear el mesh. Vamos a crear el mesh en Seed Part. ¿De cuánto va a ser el mesh? Aquí nos lo indica. Mesh va a ser de 0.05. 0.5. Aplicamos. Mesh Part. Yes.
Seleccionamos toda la viga y en la cuarta opción, asignar tipo de elemento. Va a ser la familia 3D. Y le damos a Tone. Muy bien. Ahora vamos a ir a la parte del Load. Y aquí en Load podemos ya ir con nuestra parte de presión. Vamos a crear un Load. Step 1, mecánica, pressure, presión. Continuar y ya podemos seleccionar la cara. Done. Y necesitamos hacer una distribución triangular, no puede ser uniforme. Entonces vamos a crear una ecuación. A esta opción, una expresión. Ahora, ¿qué ecuación colocamos? Como nos indica que va de 0 a 140 kilopascales, podemos deducir que únicamente va a ser 140 por Z. ¿Por qué por Z? Porque la presión, como aquí podemos ver, va de 0 a 140, que es el máximo aquí, y está en el eje Z. Así como lo tenemos nosotros. Eje Z de 0 hasta 140. Podemos corroborar esto en la siguiente tabla que tenemos aquí. En esta tabla, como tenemos que es una línea recta desde el punto 0 hasta el 140. Entonces nuestra ecuación es 140 por Z. 140 por Z. Le damos OK. En distribución seleccionamos la ecuación creada. Y magnitud únicamente le colocamos 1000. Porque estamos hablando de kilopascales. Y aquí lo tenemos. Podemos ver que al principio no hay carga, está en 0. Y aquí justo cuando se completa el metro es la carga máxima, que son los 140. Como siguiente paso, vámonos a la carga puntual o la carga concentrada. Para esto, vámonos primero a Interactions, módulo Interactions. Y aquí vamos a añadir un Reference Point. Que lo tenemos, crear Reference Point. ¿En qué sitio va a estar nuestro punto de referencia? Como es una carga puntual, va a estar exactamente en el centro. Entonces va a ser a punto 1 en X. En Y va a ser punto 3. Y en Z, que es el ancho de la viga, va a ser 1.2. Ya que nuestro punto 0 está de este lado. Entonces 1.5 menos 0.3, 0.2. Vamos a hacerlo. 0.1, 0.3, 1.2. Aquí tenemos nuestro punto de referencia o reference point. Ahora bien, vamos a crear la interacción con una superficie, por aquí lo menciona. Para el análisis aplica la carga sobre la superficie alrededor de donde está la carga. Es decir, usando 8 caras de los elementos. Usando 8 caras de los elementos. ¿A qué nos referimos a esto? Como recientemente hicimos aquí en el mesh. Vámonos con las 8 caras alrededor del reference point. Como vemos, el reference point está justo en un nodo del mesh o la malla que realizamos. Entonces van a ser los 8 caras alrededor, que son estas. ¿Cómo las seleccionamos? Vamos de nuevo al módulo Interaction. Vámonos a Tools, Superficie, Surface, Crear y por método de Mesh. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar la tecla Shift para poder seleccionar más de uno. Y vamos a seleccionar las 8 caras
donde va a estar nuestro reference point. Vamos a Done y ya fue creado. Ahora, aquí en el módulo de interacción, vamos a esta opción que dice Crea Constraint. Va a ser con acoplamiento. Seleccionamos nuestro reference point. Va a ser con superficie. Y aquí en superficie, vámonos a esta opción. Aquí podemos ver la superficie 2, que es la que recién creamos, que es la superficie de las 8 caras. Continuar, así lo dejamos como está. Y aquí vemos que se divide entre aproximadamente las 8 caras que están realizadas. Muy bien, ahora vámonos a Load para poder crear la carga puntual. Y aquí en Load vamos a Tools, como es mediante una carga de un ángulo de 50 grados, necesitamos ir a Tools en Datum y crear un método de coordenadas. Necesitamos crear un eje de coordenadas CSYS y va a ser por el método de 3 puntos rectangular. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Nos va a pedir 3 datos. El método de hacerlo lo tenemos de este lado. Aquí está. Datos para CSYS a 50 grados. La primera parte va a ser nuestro reference point, que tiene estas coordenadas. Entonces, vámonos aquí. Ahí va a ser nuestro reference point. Ahora, como vieron, cambió. Dice seleccionar el punto donde va a ser X axis. ¿Eso a qué se refiere? Pues vamos a colocar las dimensiones completas de nuestra viga. Como recordemos, el perfil de la viga es de 0.2 por 0.3. Y pues donde queremos que esté el eje de coordenadas es en 1.2. Entonces vamos a escribir esta parte. 0.2, 0.3, 1.2. 0.2, 0.3, 1.2. Ahora XY plane. Aquí necesitamos ya darle orientación a los 50 grados. ¿Cómo lo calculamos? Primeramente, nuestro X va a ser donde está ubicado el punto de referencia, siendo la mitad del perfil. Si el perfil es 0.2, la mitad es 0.1. Luego, vamos a sumar el alto del perfil, que es 0.3, más la mitad del perfil, que es 0.1, por el seno de 50 grados. Aquí es un poco de trigonometría, sin abundar mucho. Únicamente vemos que pues el seno es para calcular y. Y en este caso z es con el coseno. Entonces, usando estas fórmulas únicamente se adapta para el caso que se esté realizando y obtenemos estos resultados. 0.1, 0.3766 y 1.2642. Vamos a hacerlo. 0.1, 0.1, 0.3766 y 1.2642. 2642. Y ahí lo tenemos. Como vimos, ya se colocó a 50 grados nuestro eje de coordenadas. Ahora sí podemos poner la carga puntual. Lo A2, mecánica, Concentrated Force. Seleccionamos nuestro punto de referencia. Done. Con esta opción
porque está usando el eje de coordenadas principal, global, que es este de acá. Entonces vamos a editarlo seleccionando el que acabamos de crear. Y va a ser en Y de 90 kilopascales. Y aquí ya vimos que se realizó nuestra carga puntual. ¿Qué falta? Únicamente los empotramientos. Los empotramientos. Aquí lo tenemos. Vámonos a Create Boundary Condition. Initial. Primera opción. Con la tecla Shift podemos seleccionar todas las caras. Shift. Y ahí está. Done. Y va a ser por método de encastre. Que todos sus movimientos es igual a 0. O sea, no se va a mover nada. Muy bien. Aquí está. Y pues ya terminamos. Únicamente nos queda correr el archivo. Vamos a Job. Crear nuevo Job. Y vamos a correrlo. Esperamos un poco a que cargue, a que conecte. Completado. Muy bien. Vamos a ver los resultados. Aquí en la cuarta opción, Plot Contours on the Formed Space. Tenemos que Mises nos da 9.6 megas. Y podemos ver cómo se deforma nuestra viga, ya sea con la carga concentrada y con la carga triangular. Ahora bien, vamos a resolver las siguientes preguntas. Nos pregunta, ¿cuál es el esfuerzo máximo de Mises en megapascales? Entonces en Mises es 9.60 megapascales. Vamos a 9.6 megapascales. 9.6. ¿Cuál es el valor total de la deflexión de la viga en milímetros? Para ello aquí vamos a cambiarla a la letra U. Magnitud. Y tenemos que son 6.32 metros. Estos son metros. Entonces vamos a cambiarlo a milímetros. ¿Qué en milímetros? Aquí lo podemos cambiar rápidamente. 6.32 e a la 5. 6.32 e a la menos 5. Que son 0.63 milímetros. 0.63 milímetros. ¿Cuál es el valor máximo de las fuerzas de reacción RF? Aquí de este lado, RF. Y es, ¿en qué nos lo pide? En kilonewtons. Entonces es 14.69 kilonewtons. 14.69. 69 kilonewtons. ¿Cuántos elementos se generan y cuántos nodos se generan? De una forma sencilla para verlo, vámonos en módulo Mesh. Y aquí en el Mesh, vámonos a esta opción, a este botón que dice Query Information. Mesh. Done. Y nos va a lanzar número de nodos y número de elementos. Sabemos que el número de elementos son 360. Elementos 360. La siguiente pregunta nos dice cuántos nodos. Y aquí lo tenemos. Número de nodos 806.
806. Y bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. También aquí en visualización podemos ver otros valores, ¿verdad? Y dividirlo en, por ejemplo, aquí en S, podemos dividirlo en S11, principal, Mises, que es nuestro esfuerzo máximo. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver y hasta luego.